esta jornada que se llama Hacia una salud comunitaria y feminista, y bueno, quienes están acá sentados y sentadas van a conversar alrededor de ese tema, pero fundamentalmente contar cada una de las experiencias que llevan adelante en sus diferentes espacios. Virginia Rodríguez, es activista feminista en La Revuelta, de Socorristas en Red Feministas y Transfeministas que Abortamos en la zona norte y noroeste. Después tenemos a Cristian Carato Solo, es trabajador de la salud pública y también es estudiante de política social. Por allá tenemos a Gabriela Lacarta, ella es médica, psiquiatra, magíster en salud pública, ha sido coordinadora de la residencia de salud mental de psiquiatría del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como directora de la carrera de medicina de la UNPAS. Tenemos a María Conte, ella es licenciada y profesora en sociología de la UBA, con desarrollo profesional en el campo de la educación desde la perspectiva de la psicología comunitaria y la pedagogía social. Es docente de grado en el nivel superior universitario, en el nivel superior no universitario, actualmente docente del CEBAS de José Cepaz, en la Escuela de Gobierno Salud Floreal Ferrara, referente del escenario campo, de la Unidad de Articulación Básico Clínico Comunitaria de la carrera de Medicina de la UNPAS. Y por aquí Patricia Vitale, coordinadora del Departamento de Género y Diversidad Sexual de Malvinas Argentinas, de la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, y Rosana Petrelli, trabajadora social y también integrante del equipo técnico del Departamento de Género y Diversidad Sexual. Soy parte de la colectiva La Revuelta Gran Buenos Aires, que es una colectiva que está dentro de lo que llamamos la red de socorristas en red. No sé si la conocen, pero es una red de alcance nacional. Somos una articulación de colectivas que estamos a lo largo y a lo ancho del país. También tenemos articulación con la red compañera, que son feministas de Latinoamérica que acompañamos a abortos seguros. Bueno, como para presentarles nuestra red, voy a hacer una pequeña historización. La red surge en el año 2012, es una iniciativa de la colectiva feminista La Revuelta en Neuquén. Esta colectiva ya tenía un dispositivo de acompañamientos de aborto en ese entonces y formaba parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Le propone a otras colectivas que también formaban parte de la campaña iniciar esta red a nivel más nacional. Comienzan siendo colectivas, algunas muy poquitas, de algunos sectores del país, y con el pasar de los años fuimos creciendo en cantidad de colectivas. Hoy aproximadamente somos 40 colectivas, que lo que hacemos es dar información y acompañar a las personas en sus procesos de aborto. Lo hacemos desde 2012, así que ya son 11 años de activismo. Yo formo parte de la red desde el 2015 más o menos, no soy de las primeras, pero tengo ya varios años en este activismo. A partir del 2014, entre las tareas que hacemos como socorristas en red, nos pareció importante empezar a sistematizar la información digamos, de las personas que acompañábamos. ¿Qué significa esto? Hacer estadísticas. ¿Por qué? Porque en las estadísticas encontrábamos no solo datos sobre aborto en Argentina, que nadie estaba haciendo, imagínense, en el 2014, y aparte de eso, porque era una herramienta pedagógica para nosotras, como para enseñarnos entre nosotras y nosotres de qué se trataban estos abortos, digamos. Es un instrumento que lo traigo a colación porque como red hemos hecho y hacemos un montón de materiales que buscan como táctica política cambiar la mirada que tenemos sobre los abortos, pero en particular me parecía interesante traerles, en un ámbito académico aparte, este instrumento que tenemos, que son las estadísticas. ¿Cómo hacemos estas estadísticas? Digamos? ¿Cómo es que las personas que acompañamos nos dan esta información para hacer las estadísticas? Como red, cada colectiva es autónoma en un montón de formas de funcionamiento territorial, pero tenemos ciertos acuerdos que alcanzamos y son acuerdos que nos definen como socorristas en red. Uno de esos acuerdos es el dispositivo de acompañamiento que armamos para hacer estos acompañamientos, vale la redundancia, y es como le decimos dispositivo, pero es una forma que está compuesta por 4 momentos para nosotras importantes. El primer momento es una llamada telefónica
que hacen las personas que necesitan abortar a nuestras líneas públicas. Todas las colectivas tenemos líneas públicas que difundimos de distintas maneras, ahí están las autonomías de las colectivas, cada una elige cómo hacer la difusión de esa línea, pero son líneas públicas. Llaman las personas que necesitan información y lo que se van a encontrar del otro lado es una activista feminista que va a disponer de una escucha atenta, afectada, implicada, para darle primero tranquilidad, que es lo primero que nos encontramos en esas llamadas, desesperación, ansiedades, entonces dar calmas, tranquilidades y invitarles a que si quieren pueden vivir esta experiencia de abortar acompañadas, no tienen por qué hacerlo en soledad. Entonces eso da lugar a un segundo momento, que es el momento en el que nos encontramos con estas personas, que siempre intentamos que sean encuentros presenciales. A veces estos encuentros, por dificultades de espacio-temporales, son virtuales, pero la mayoría de las veces son presenciales y grupales. Entonces ahí, en este taller, nosotros le decimos taller a este encuentro porque también lo encontramos como un momento pedagógico muy potente, en el que la persona no solo se va a poner, va a recibir información sobre cómo acceder a un aborto, sino que también va a conocer a otras personas en la misma situación que ella. Entonces eso le va a dar, pasan cosas interesantísimas en esas mesas de compartir información, porque es como que nos acompañamos entre todas, todes, y a su vez aprendemos entre todas y todes de los abortos previos, los abortos de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías, los que acompañamos a las socorristas, y en ese ir y venir es que vamos construyendo la experiencia de abortar. La mayoría de las estadísticas que han sido construidas con una lógica patriarcal y colonialista, ¿no? Y dejando afuera todas las categorías vinculadas al sexo, al género, a la raza, a la etnia, invisibilizando no solo las poblaciones, sino también las prácticas cotidianas de las personas, como por ejemplo el aborto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, aclarar que, digamos, es imposible que yo estuviera acá si no hubiera sido parte de todo un proceso, el cual compartimos probablemente con la compañera que está aquí a la izquierda, y que, en mi caso, se inicia en el año 2011, cuando era residente de Medicina General, pero no de cualquier residencia, sino de una interdisciplinaria. Por lo tanto, desde primer año y toda la trayectoria formativa la hice junto con compañeras de trabajo social, a quienes hay que agradecerle mucho de la militancia y del trabajo cotidiano respecto al aborto en salud pública. Como les decía, mucho de esta historia es común con las organizaciones feministas, con las organizaciones de socorrismo. De hecho, nosotros aprendimos mucho de las compañeras y sobre todo de las personas que abortaban, digamos. Es decir, si hay algo que rodea esta práctica, es que fue construida muy desde abajo, porque, bueno, como todo, nunca empieza cuando uno empieza, ¿no? Está claro que la historia es muy importante y esta lucha era una lucha y a la vez una práctica frecuente, una práctica cotidiana en muchas mujeres, pero está claro, de una forma insegura, de una forma peligrosa en muchos casos, riesgosa para la salud, y por lo tanto, a la par de que esto sucedía y las mujeres aprendían a usar algunas de las tecnologías que se utilizan, digo, de las tecnologías duras en términos de, bueno, medicamentos y demás, fue dándose un proceso de lucha por la legalización. Nosotros, bueno, como colectivo de trabajadores y trabajadoras de la salud, entramos en ese proceso más o menos en esos años. Había ya antes, obviamente, compañeras que venían trabajando el tema en servicios de salud pública, pero probablemente desde la creación de lo que es la red de profesionales por el derecho a decidir, un espacio autónomo, autogestivo, que se inició entre el 2013 y el 2014, se formalizó en el 2014 y empezó a pensar desde los servicios de salud pública cómo realizar un abordaje integral del problema, que está claro que no era solo un problema de salud pública, pero que quienes trabajábamos en el sector y quienes somos del sector lo veíamos con claridad, en especial en las complicaciones, en muchas veces las estadísticas, las estadísticas de mortalidad, las estadísticas de morbimortalidad, es decir,
de complicaciones asociadas al aborto, inseguro, en ese tiempo totalmente. Entonces ahí, bueno, empieza toda una serie de discusiones, de debates. Esto llevó mucho tiempo, ¿no? Hasta poder ir modelando y teniendo modelos de atención cada vez más cuidados, cada vez más integrales también. Al principio, bueno, probablemente al principio hacíamos socorrismo también, y eso nos ponía a nosotros en mucha contradicción también, porque, digamos, estábamos siendo parte de un sistema de salud que no daba respuesta para nada, pero que nosotros entendíamos que había que dar alguna, ¿no? Y ahí es donde se empieza a construir todo ese modelo de consejería primero, ¿no? que venía ya desde fines de 2009, 2010, 2011. Algunos municipios del conurbano fueron vanguardia en el tema, por ejemplo el municipio de Morón, alrededor del 2011, 2009, 2010, 2011. Y bueno, nosotros en ese momento trabajamos en Moreno, en la residencia, nos fuimos a formar a Morón, fuimos a hacer una capacitación en consejería pre y posaborto, y empezamos a implementarlo en la residencia, en el marco de la residencia. Obviamente que, bueno, había dudas, ¿no? Había preguntas, había mucho por aprender, y lo fuimos aprendiendo, bueno, así, hablando con las mujeres, con las personas que concurrían, capacitándonos donde se podía. No había demasiados espacios. Hoy por hoy ya, por suerte, hay muchos más espacios, incluso formales. Y bueno, eso terminó de ir configurando todo el espacio de la red y los distintos, de alguna forma, núcleos, ¿no? de trabajadores y trabajadoras en servicios de salud pública. En ese sentido, ahí se da también un debate en torno a, bueno, qué sectores, ¿no? empiezan dentro de la salud pública a discutir un poco esto. Está claro que la gran mayoría fueron compañeras y compañeros de la atención primaria de la salud, porque probablemente hay una cultura organizacional en la atención primaria de la salud y algunos conceptos más ideológicos en torno a la salud que son más permeables a discutir algunos de los problemas que le pasan a las personas en el cotidiano y que son recibidos directamente por los servicios de atención primaria. Con esto hablamos de los centros de salud, la salita de barrio, ¿no? Bueno, ahí es donde nosotros recibíamos estas consultas, estas demandas, y no teníamos nada como para resolver, como para ofrecer. Entonces, en ese ida y vuelta se va formando también esta modalidad de empezar a atender y de empezar a implementar las consejerías en ese momento pre y posaborto, ¿no? Digo, en un contexto donde todavía no teníamos legalización. De ahí saltamos a bueno, los protocolos nacionales, ¿no? Todo, ya digamos ahí algunas cuestiones que el Estado empieza a dar respuesta y que para nosotros eran herramientas, ¿no? Para empezar a trabajar con más libertades, con más paraguas, digamos, desde el punto de vista legal, pero además de empezar a discutir de nuevo algunas de las tecnologías, ¿no? Es decir, nosotros sabíamos que se podía abortar con medicamentos, que se podía abortar, pero no había nada. Entonces ahí no había nada, O sea, comprar misoprostol hace 10 años era tan caro como comprarlo ahora, porque, bueno, inflación mediante igual era muy caro en ese momento. Entonces, ahí es donde se empieza a discutir la cuestión de, bueno, hay que avanzar en la compra, hay que avanzar en ese tipo de cuestiones que hacen a una práctica que necesita esa tecnología dura, digamos. Primero agradecer la invitación, para mí es un placer estar acá. Estoy un poco nerviosa porque es un público habitual. Espero no aburrir con la experiencia de la carrera de medicina. Pero bueno, es un placer estar acá en esta universidad. Bueno, yo soy la directora de la carrera, después Mari les va a contar un poco, ella es la referente de campo, así que ella les va a contar un poco esa parte. Yo les voy a contar un poco cómo surge la carrera y un par de cositas. La carrera de medicina de la UNPAC es una carrera muy reciente, arrancó el año pasado, estamos cumpliendo un año, ahora en agosto arranca nuestra segunda cohorte. Es una carrera, por ahí se preguntarán por qué abrimos una carrera de medicina acá, porque la verdad es que hay, o sea, Argentina en realidad en la
ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, digamos, tiene como un número de médicos y médicas bastante alto, pero la gran mayoría de estos médicos trabajan en el sector privado y la realidad es que hay muchos lugares en donde faltan médicos y médicas, en el sector público sobre todo, y ahora hay mucha también falta de profesionales que se sumen a las residencias. Tenemos muchas especialidades que están en la situación crítica, por ejemplo pediatría, o clínica médica o psiquiatría, y entonces es un tema muy importante, ¿no? No solo eso, sino que muchas veces les habrá pasado, a mí me pasó, y todos debemos tener una experiencia mala con algún profesional de la salud, médico o médica. Muchas veces la formación que recibimos o las prácticas con las que nos encontramos no son las que queremos tener, las que deberíamos tener. Así que todo eso justifica muchas otras cosas, pero yo por ahí quería transmitir estas situaciones en relación a la importancia de crear nuevas universidades, nuevas carreras de medicina que formen médicos y médicas con otras perspectivas, que puedan insertarse en un sistema público de salud, que puedan transformar el sistema que tenemos y que puedan como, servir al pueblo, ¿no? Nosotros nos paramos de la universidad y desde la carrera y en realidad de todo el departamento de ciencia de la carrera del deporte desde la perspectiva del derecho a la salud es algo que tomamos como bandera y es algo que transmitimos también a nuestros estudiantes. Nuestra carrera tiene ese enfoque, tiene también el enfoque de la perspectiva de género, que después voy a retomar esto, y también un enfoque ecológico, y también para nosotros es importante pensar que toda salud es intercultural, así que también trabajamos bastante desde ahí. Tenemos como algunas particularidades de la carrera, de cómo la pensamos y cómo trabajamos. Para nosotros y nosotras es importante, es una carrera con un perfil comunitario y los estudiantes van a campo, nosotros decimos campo, que está en territorio desde el primer año de la carrera. Eso para los que no sepan no es habitual en la carrera de medicina, porque en la carrera de medicina se va a hacer prácticas recién en cuarto año que vas al hospital. Nosotros empezamos en el primer año y empezamos acá tenemos varias compañeras que están participando, van a centros de salud y a centros comunitarios. Y bueno, eso después te dejo a que lo cuente, pero es muy importante para la perspectiva de la carrera, todo este escenario, nosotros decimos así, que es campo. Porque hay algo que por ahí tiene que ver un poco con lo que hablaron los compañeros anteriores, que tiene que ver con las prácticas situadas, que para nosotros es fundamental pensar en el territorio y aprender de ahí, y también retomar como las experiencias de nuestros estudiantes. Bueno, les voy a contar un par de cositas más de relación a la carrera en números. El año pasado ingresaron 1.300 estudiantes, es una carrera con ingreso irrestricto, lo cual es un gran desafío. Porque, bueno, nuestras ideas, tenemos como algunas ideas pedagógicas que a veces son difíciles de implementar con tantos y tantas estudiantes, pero es un desafío con el que estamos contentas y de hecho sostenemos y militamos que sea una carrera con ingreso restricto. Tenemos como enfoque, o sea, que atraviesa transversalmente todo, o debería atravesar todos los contenidos de la carrera o todas las unidades curriculares, digamos, y eso es lo que intentamos. Pero me parece que el desafío más, y después tenemos algunas materias, unidades curriculares puntuales que tratan específicamente temáticas relacionadas. Tenemos una materia que es salud sexual, otra que es salud reproductiva, que también es ADD, que están separadas. Después tenemos otra materia que se llama salud integral de la mujer. En principio soy socióloga, como me presentaron, con lo cual la primera pregunta es: ¿qué hace una socióloga en la carrera de medicina? ¿No? Entonces esto ya da cuenta, ya da cuenta de la mirada diferente que tiene el diseño curricular, de los cuales
estamos muy enamorados del diseño curricular. Yo que vengo del campo de la educación tengo que compartirles que es la primera vez cuando ingresamos, nosotros venimos de la carrera de medicina de la UNLAM, de la Matanza, después ahí pasaron cosas y no estábamos, pero haber conocido ahí la currícula innovada, que es parte de la que está ahora en la Universidad de José C. Paz, para mí fue como un regalo de la vida poder ver ese diseño curricular, no solo diseñado sino puesto en marcha, y hoy los estudiantes egresados de la universidad son nuestros compañeros docentes en la Universidad de José C. Paz, con lo cual nos da muchísimo emoción. Bueno, vienen anécdotas de esas cosas. Les cuento qué hacemos en este primer año. Lo primero que tenemos que compartir es que la carrera es recontra nueva, con lo cual no tenemos nada sistematizado, por eso compartimos las experiencias. Son relatos de experiencias chiquitas, pero para nosotros importantísimos. Llevamos 2 cuatrimestres, ya podemos ver algunos cambios. Acá está Rocío, que es una de las tutoras de campo. Como dijo Gaby, entraron 1.400 estudiantes. El cuatrimestre pasado teníamos 85 comisiones de campo distribuidas en 10 distritos del conurbano, porque hay una decisión de propuesta pedagógica centrada en el estudiante, con lo cual los grupos de estudiantes son grupos de 15 estudiantes en cada escenario. Los únicos lugares donde hay más masividad es en los seminarios teóricos, pero en los otros escenarios que conforman, en este caso, la articulación básico-comunitaria, clínico-comunitaria, que es en la que está el escenario campo, hay un escenario que es el laboratorio de habilidades clínicas, otro de ABP, que es aprendizaje basado en problemas, y el seminario. 12 escenarios tienen grupos de 15 estudiantes, es decir, que hay una propuesta de diseño pedagógico, no solo acompañada, centrada en el estudiante, pero fundamentalmente en la grupalidad, en la forma de conformar a la larga luego los equipos que por ahí van a estar o en el primer nivel de atención o en los lugares donde vayan a desempeñar el trabajo. Cortito. Empiezan desde el primer año, el primer minuto que entran en la universidad van a campo, digamos, tienen un ratito en la universidad para adquirir algunas herramientas que significan que es el trabajo en territorio, porque ellos vienen a ser médicos, que les venimos ahora con que tenemos que ir no solo a centros de salud, sino que a centros comunitarios. Esto fue un desafío interesante para nosotros y para ellos, porque no entendían por qué tenían que ir a centros comunitarios, ¿no? Si iban a ser médicos. La realidad es que hoy están muy agradecidos de estar en los centros comunitarios. Yo iba a traer algunas cosas que escribieron porque estamos cerrando el segundo cuatrimestre y la verdad que dicen es la primera vez que tengo la oportunidad de sentir que tengo algo para aprender y pensar en un centro comunitario. Y desde esto que nos están invitando, en realidad lo que ellos marcan fundamentalmente y lo traemos es que los centros comunitarios están, no sé si ustedes por ahí los conocen, en la zona tenemos la red de encuentro y la red Andando en Moreno, que son redes que organizadas de centros comunitarios que están en el territorio hace más de 25 o 30 años, con lo cual tienen un camino recorrido, una experiencia acumulada, y mucha inserción comunitaria y muchas cosas para compartir. Y ahí lo que están son las educadoras populares, y las educadoras populares tienen una línea de cuidado, entonces ellos rápidamente pudieron diferenciar, porque además después se encuentran con los otros que están en los centros de salud. Lo estoy poniendo como relato, no estoy diciendo que después no tendrían que estar en las mismas condiciones de los centros de salud, pero hay diferencias, digamos, en los distritos en relación a la organización de cada uno de los sistemas. Pero cuando piensan en el cuidado, dicen claramente, ¿no? Cuando uno piensa en la atención, lo piensa más vertical, ¿no? Más dirigido hacia uno que sabe y uno que no sabe, de esta mirada hegemónica de no solo la medicina, las ciencias sociales
también tenemos miradas hegemónicas, no vamos a conocer lo que dijo. Y por el otro lado, en los centros comunitarios ellos dicen, bueno, pero acá lo que hacen es cuidar, porque todo el tiempo están, y además les contaron qué pasó en la pandemia, ¿no? Que fueron los primeros que salieron, y las ollas comunitarias, ¿no? Cuando el centro de salud estaba metidito para adentro, esperando a ver qué pasaba con el COVID, tardaron, ¿no? Digo, tardaron en salir a la comunidad. Sin embargo, las educadoras populares estuvieron ahí al pie del cañón, las equipas, como dice la compañera, la grupalidad, ahí estuvieron. Y entonces claramente dice, claro, lo que pasa con el cuidado es que es horizontal y es intersectorial. Siempre tiene que haber una red con el cual relacionarse, un lazo para construir esa inserción comunitaria que muchas veces es difícil. Esa adolescencia en Malvinas Argentinas creo que es importante porque no existía esa área antes del gobierno actual. El intendente anterior decía que la mujer, para las situaciones de violencia, tenía la comisaría de la mujer para que la atendieran. Así que bueno, mucho menos para la diversidad. Así que a partir de la... A ver, ¿cómo es esto? Ahí va. ¿Está así? Bien. Sí. Bueno. Bueno, transitando un poco nuestra historia, en el 2015, con la asunción del intendente Leonardo Nardini, crea la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia porque consideraba que realmente tenía que haber un espacio para la mujer víctima de violencia. Dentro de esa subsecretaría, quien coordina el espacio aún hoy es Elizabeth Farese, que es la subsecretaria, y ella crea el Departamento de Diversidad Sexual y Géneros dentro de lo que es la Dirección de Mujer de la Subsecretaría de la Mujer. En el 2016, 2019, el Ministerio de Mujeres se crea y es para nosotros, creo que para todos y todas nosotros, se abre como un abanico a un montón de cosas que nos estaban dando y fue el impulso para que podamos avanzar más en lo que es materia de políticas de género y diversidad, porque la diversidad atraviesa todo, nos atraviesa por todos lados. Entonces, realmente la creación del ministerio fue para nosotros el impulso para poder implementar las políticas públicas que necesitamos. Con una perspectiva de derechos, ante todo, entender que son personas con derechos, sujetos de derechos, que a veces no los conocen, no saben cuáles son, y nuestras funciones, que es el poder de ellos para que lleguen a una autonomía plena, ¿sí? Entender la integralidad, esto de una atención integral, y entender la intersectorialidad. Esos 3 puntos son bases para una intervención dentro de este departamento para comprometer a todas las personas y todos los actores que van transitando y van sumándose, sean públicos o privados. Tenemos como objetivo general, primero, la creación de un espacio donde se traten las problemáticas complejas que presentan el colectivo LGTB, ¿sí? Un espacio de escucha donde puedan ir, presentarse y poder plantear sus problemáticas. Y para cumplir esos objetivos y hacer un abordaje integral, propiciamos otra vez un trabajo en red, esto de comprometer a todos los actores que se encuentran en el territorio, facilitar el acceso al cambio registral, facilitar el acceso a la salud, a la educación y favorecer la adquisición de herramientas para el ingreso al empleo, ¿sí? Tengamos en cuenta que sobre todo los mayores es una población bastante compleja, con problemáticas complejas bastante amplias, y que el ingreso laboral, la verdad que no está garantizado en ellas, y la mayoría de las personas que atendemos, bueno, ejercen en mayores, ejercen la prostitución como único medio de ingreso.
Cuando iniciamos nuestras actividades en el 2015, en enero del 2016, los dos proyectos que presentamos y que consideramos, como dice Ro, como principales dentro del colectivo son la salud, el trabajo, obviamente, y la educación, ¿sí? Presentamos el proyecto de el cupo laboral trans, la adhesión al cupo laboral trans, que se legislara o se reglamentara de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene el distrito de Malvinas Argentinas y a la cantidad de trabajadores municipales que hay dentro de la municipalidad para que haya ingreso de acuerdo a lo que es el cupo laboral trans. Lo presentamos en el Consejo Deliberante. Nunca se debatió, nunca estuvo en tabla, o sea, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Más allá que por ahí no gusta lo que digo, bueno, acá por suerte no es nadie del municipio, pero digamos que no les gusta cuando lo digo, pero es la verdad. En realidad es una cuestión que está pendiente. El ingreso de las personas trans dentro de lo que es el ámbito laboral público y privado no estaría sucediendo desde lo que es la convocatoria del municipio, digamos, ¿no? El municipio tendría que hacer una convocatoria abierta para el ingreso y para respetar lo que es la ley de cupo laboral trans. Sí ingresamos una persona que la ingresamos desde nuestra área, una mujer trans, que bueno, pasó a trabajar en el servicio local. Es la única persona que hay que después, bueno, se fue porque le salió otra posibilidad de trabajo y bueno, por suerte sigue, digamos, en el camino de lo que es el empleo. Pero en realidad no tenemos todavía esa cuestión. Y lo que es el segundo proyecto que presentamos, que lo presentamos en salud, es justamente el del consultorio inclusivo, ¿sí? Para las personas trans. Dentro del proyecto, lo que nosotros remarcamos, porque nos pareció importante, como decía Ro, es el acompañamiento integral. Por eso el proyecto establecía que el Departamento de Diversidad Sexual acompañara al consultorio en el lugar donde estuviera. Porque si no era una cuestión de, bueno, el departamento está en la municipalidad y el consultorio va a estar en algún lado, en algún área de salud, y para las personas del colectivo hoy en día cargar la SUBE, si la tienen, es complejo. Y tener que trasladarse de un lado a otro para ir a una cosa, para la otra, entonces nos pareció como que era más, se favorecía más a las personas estando las dos áreas en el mismo lugar. Y hacer un acompañamiento integral, ¿sí? Que es algo que discutíamos un poco con la secretaria de Salud, porque ella era como que tenía la idea que era el consultorio, bueno, si entregamos la hormona, se le hace la atención médica que corresponde y ya está. Y le costó entender que en realidad, ¿por qué nosotros estábamos ahí? O sea, costó mucho entrar. Estamos en un CAPS, la entrada fue bastante violenta, o sea, ahí nos dimos cuenta, las personas que trabajan dentro de las áreas de salud son las que expulsan a las personas que se vienen a atender. Nos sentimos en algún punto todas violentadas, porque éramos como el bicho raro. O sea, ¿qué vienen a hacer estas acá? Como que le estábamos ocupando un espacio que ellos no estaban ocupando, pero bueno, lo íbamos a ocupar nosotros y molestaba. La gente tiene que entender que nosotros no somos los bichos raros, las personas trans no son los bichos raros.
está más que comprobado que lo menos común es la heterosexualidad, así que bueno, todo muy diverso. Así que bueno, trabajamos mucho con las capacitaciones, talleres en las escuelas, dimos talleres durante 3 meses en las 35 salitas que hay en Malvinas Argentinas sobre la identidad de género, cómo tienen que tratar a una persona trans cuando llega, cómo es el trato hablado, el trato escrito, cuáles son los artículos más relevantes, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí se van desprendiendo otras cuestiones y ahí nos vamos dando cuenta nosotros cuál es el nivel también, ¿no? de las personas que están atendiendo esas salitas. Y los adolescentes que adolecen y que son bastante imperiosos, imperativos en decir las cosas, ellos largan lo que quieren ser y dicen: mamá, yo soy un varón, papá, soy un varón, y pretenden que sus papás y su familia acelere ese proceso que ellos tuvieron durante tantos años en un día porque ellos ya lo dijeron. Entonces ahí se forma como algo medio extraño de decir: mi papá me rechaza, y ellos tienen que entender que no es rechazo, que es esto de un proceso de aceptación y de respeto, y los papás que sienten culpa por la primera frase que dicen es que hice mal. Les tratamos de explicar que nada, que bueno, que es así. Entonces lo que se crea para la intervención, esta intervención integral, de pensar que son personas que no son solo adolescentes y ellos los que vienen, sino que tienen una familia, un contexto, viven en un territorio, necesitan diferentes espacios, es hacer este taller de padres. Por eso creamos el taller de padres, que el año pasado se hizo como una prueba piloto, hicimos 5 encuentros y la verdad que el resultado fue muy satisfactorio. Los padres hasta crearon un grupo propio donde se apoyan, se preguntan cosas entre ellos. Si tienen algún problema, un problema en los colegios, por ejemplo, vamos a pensar esto. Salud, educación son instituciones creadas hace más de 150 años con un proyecto societario que no era el actual, donde la dinámica social se les estancó. Nunca fueron a la par del crecimiento de la dinámica social y del ayornamiento actual. Entonces, se olvidaron de lo que muchas de nosotras que estamos acá, que somos trabajadoras sociales o que estudiamos, sabemos que es el sujeto inesperado. Ellos esperaban en el colegio, por ejemplo, un sujeto que venga de la casa, que esté educado, que uno sea nena, que uno sea el varón, que el varón es una reproducción de fuerza de trabajo, y esto lo sabemos, que el varón iba a ser el que iba a mantener la familia, que tenía que aprender a trabajar, y las nenas son las que se quedan en la casa, y todavía seguimos pensando lo mismo. Salud costó y educación cuesta mucho más. Entonces los problemas se crean en los ámbitos donde ellos transitan, ¿sí? En este taller lo que se hace es que los padres tengan un espacio donde puedan expresarse como ellos quieran, sin sentir una carga por lo que ellos piensen y puedan decir. Que plantean que tienen problemas que están sufriendo violencia de género, y me preguntaba si habían establecido a nivel institucional algún tipo de protocolo de prevención, de erradicación de violencia. Una de las cosas que nosotros nos enteramos a través de las propias compañeras que pasaba esto, que es en relación a, como dicen ellos, es que lo que pasa es que la universidad, voy a traducir lo que se me abrió la cabeza, ¿no? Antes yo pensaba que la salud era una cosa lineal y ahora veo que tiene múltiples dimensiones, entonces me hago preguntas, bueno, todo eso genera, obviamente, preguntarse sobre su propia organización de la vida cotidiana. Y a partir de que empiezan a tener estas dificultades, que además de que pudieron hacer este movimiento, también se sienten, con todo lo que significa que alguien todo el tiempo te esté cuestionando, que ahora, ¿qué te pasa? Que te cambió la cabeza. Todo eso que ya sabemos que se dice que circula. Y entonces, como tenemos esta organización que nos dicta dentro de la universidad, ya organizamos para el próximo cuatrimestre empezar a hacer talleres puntualmente voluntarios, digamos, para poder
poder trabajar estas situaciones y acompañar ese proceso, porque la verdad que por un lado nos da mucha felicidad que hayan podido tener ese movimiento, pero por otro lado sabemos que hay que acompañar ese recorrido, ¿no? Bueno, nada, muchísimas gracias a todos y todas por estas palabras. Yo creo que para quienes están en la materia, para quienes hoy vienen exclusivamente por el conversatorio, muchos estudiantes están cursando una serie de clases, ¿no? en el marco de esta materia, que es perspectiva de género. Venimos tratando de darle vueltas todo el tiempo, ¿no? A estos ejes sexualidad de género, y todo el tiempo ya aparecen nuestras historias vitales y lo que pasa en nuestras familias, ¿no? Y muchas de las cosas que ustedes nos plantearon hoy también tienen que ver con eso, de en estos temas, digamos, vamos haciendo camino al andar, ¿no es cierto? Y muchas veces nos vamos a equivocar, seguramente, pero lo que tiene, y lo plantea también la perspectiva feminista, es mucha reflexividad sobre la acción, ¿no es cierto? Porque en un mundo, digamos, que nos obliga a la heteronorma, estamos también obligados, por otro lado, si queremos salir de ahí, a la inventiva, ¿no es cierto? Hay un pedagogo muy famoso en Latinoamérica que dice, inventamos, gobernamos. Y ahí en eso estamos, ¿no es cierto? Y le estamos dando, digamos, un lugarcito desde esta universidad. No me acuerdo siempre que pensamos quienes estudiamos acá, que estos temas eran una charlita muy escondida que empezaron a hacer los centros de estudiantes hace más de 15 años. Y que hay muchos estuvimos en esos procesos. Y hoy tenemos materias, ¿no? Donde estudiamos estos temas, tenemos posgrados donde estudiamos estos temas. Digo, me parece muy interesante pensar también ahí cómo la universidad pública va alojando problemática de nuestros territorios, les va dando forma y va problematizando, que es nuestra función social también, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, y mucho más cuando tenemos que garantizar del otro lado recursos humanos, como se dice tradicionalmente, ¿no? Yo creo que somos militantes de muchas causas y militantes de derechos en el territorio, y tenemos que garantizar que esa formación responda a estos tiempos, ¿no? Una mañana acá decía, digamos, como la escuela, en los hospitales, en los centros de salud se fueron quedando, ¿no? Y bueno, todos manejan un sujeto ahí ideal. Pero bueno, lo que estamos tratando hoy de acercarnos un poco más a esto que nos está pasando a todos, en nuestras casas, en nuestros barrios y en nuestras instituciones, ¿no? Así que de nuevo, muchísimas gracias por esto y a seguir construyéndolo entre todos.